«¿Puedo comer este pan, señor?» Pero cuando el millonario miró sus ojos verdes, su vida cambió para siempre. Era un martes por la tarde, de esos días grises donde las nubes parecen cargar todo el peso del mundo. Florian Arévalo Almonte, de 35 años, se encontraba sentado en una mesa de la panadería La Esperanza, ubicada en el centro de la ciudad. Sus zapatos italianos brillaban bajo la luz tenue del local, y su traje de marca contrastaba completamente con el ambiente humilde del lugar. ¿Por qué estaba ahí un millonario como él? La respuesta era más simple de lo que cualquiera podría imaginar. Era el único lugar donde podía comer en paz, sin que lo reconocieran, sin que lo persiguieran por su dinero o sus contactos. Allí, entre el aroma del pan recién horneado y las conversaciones sencillas de la gente trabajadora, Florian podía respirar. Había ordenado más comida de la que podía comer. Como siempre, era una costumbre extraña que había desarrollado desde niño, cuando la comida escaseaba en su hogar. Ahora, tener abundancia sobre la mesa le daba una sensación de seguridad que el dinero nunca pudo comprarle del todo. Mientras contemplaba los restos de su almuerzo tardío, 2 piezas de pan dulce, un pedazo de pastel que apenas había tocado y algunos bolillos. La puerta de la panadería se abrió con un suave tintineo. Entró una mujer joven delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, y ropa que claramente había visto mejores días. Se llamaba Anatilde Irizarry Mercado, aunque Florian aún no lo sabía. Tenía 28 años, pero las preocupaciones le habían dibujado líneas prematuras alrededor de los ojos. Llevaba una bolsa de tela gastada en una mano, y la mano libre la tenía cerrada con fuerza, como si estuviera guardando algo muy valioso. Anatilde miró alrededor del lugar con nerviosismo. Sus ojos verdes, del color de las esmeraldas bajo la lluvia, recorrieron cada mesa hasta detenerse en la de Florian. Vio la comida sin tocar, vio al hombre bien vestido que parecía perdido en sus pensamientos, y sintió cómo su estómago se contraía de hambre. Llevaba 2 días sin comer una comida completa. Todo el dinero que había conseguido limpiando casas se lo había dado a su hija de 5 años, Sofía, para que pudiera desayunar antes de ir a la escuela. Pero ahora, viendo toda esa comida que parecía que nadie iba a terminar, respiró profundo, juntó todo su valor y se acercó lentamente a la mesa. «Disculpe, señor». Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una dignidad que ni la pobreza había podido quitarle. Florian levantó la vista de su teléfono. Y en ese momento, en ese preciso momento, sus mundos colisionaron cuando sus ojos se encontraron con los de Anatilde. Algo inexplicable sucedió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todas las voces del lugar se hubieran silenciado, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Los ojos verdes de Anatilde no solo eran hermosos, eran profundos, llenos de historias no contadas, de luchas silenciosas, de una fortaleza que brillaba incluso en medio de la vulnerabilidad. Y Florian, que había visto miles de miradas a lo largo de su vida, miradas codiciosas, calculadoras, falsas, se encontró completamente desarmado ante la pureza de esa mirada. ¿Puedo comer este pan, señor?», preguntó Anatilde, señalando tímidamente hacia los bolillos que quedaban en su mesa. «No he comido en... Bueno, usted parece que ya terminó y...». La pregunta quedó suspendida en el aire como una oración. Anatilde sintió como sus mejillas se enrojecían de vergüenza, pero la necesidad era más fuerte que su orgullo. Florian se quedó sin palabras por un momento, no por la petición en sí, sino por la manera en que ella la había hecho, con respeto, con dignidad, sin rastro de resentimiento o demanda. Simplemente, humana. «Por favor», logró articular finalmente, empujando suavemente el plato hacia ella. «Tome todo lo que guste». Pero cuando Anatilde alargó la mano para tomar el pan, sus dedos se rozaron accidentalmente con los de Florian. Fue apenas un segundo, una fracción de tiempo insignificante para cualquier observador, pero para ellos fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado sus cuerpos. Anatilde retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado, y Florian sintió como algo en su pecho se movía, algo que había estado dormido durante años. «Gracias», murmuró ella, tomando cuidadosamente un bolillo, pero en lugar de devorarlo como él esperaba, lo partió en pequeños pedazos, saboreando cada migaja como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Y fue en ese momento,
viendo la gratitud genuina en sus ojos verdes, la manera delicada en que comía, la dignidad con la que había pedido ayuda sin perder su honor, que Florian Arévalo Almonte supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero ¿qué secretos guardaban esos ojos verdes? ¿Y qué había en el pasado de Florian que lo había convertido en un hombre tan solitario, a pesar de toda su riqueza? Anatilde masticó lentamente el pan, y con cada bocado sentía como la vida regresaba poco a poco a su cuerpo. Había olvidado lo que se sentía tener comida real en el estómago, no solo las sobras que a veces conseguía, o los desayunos escolares que guardaba para compartir con su hija Sofía. Florian la observaba sin disimulo, fascinado por la manera en que ella convertía algo tan simple como comer pan en un acto casi sagrado. En su mundo, la comida era solo combustible, algo que se consumía rápidamente entre reunión y reunión, pero ella parecía estar agradeciendo cada migaja. ¿Puedo preguntarle su nombre?, se atrevió a decir Florian, su voz más suave de lo que había sonado en años. Anatilde levantó la vista, sorprendida en su experiencia. La gente rica no se interesaba por conocer los nombres de personas como ella. Anatilde, respondió después de una pausa. Anatilde Irizarry Mercado. Anatilde, repitió él, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Es un nombre hermoso. Yo soy Florian. Florian Arévalo Almonte. Ella asintió educadamente, aunque el apellido no le decía nada. No seguía las noticias de negocios ni conocía a los millonarios de la ciudad. Para ella, Florian era simplemente el hombre gentil que había compartido su comida. ¿Tiene familia?, preguntó Florian, y inmediatamente se dio cuenta de lo personal que sonaba la pregunta. Perdón, no quise ser indiscreto. No, está bien. Anatilde sonrió por primera vez, y esa sonrisa iluminó todo su rostro. Tengo una hija, Sofía. Tiene 5 años y es la luz de mi vida. La manera en que sus ojos se iluminaron al hablar de su hija hizo que algo se removiera en el pecho de Florian. Había visto muchas formas de amor en su vida: el amor interesado, el amor condicionado, el amor que se compraba y se vendía, pero nunca había visto un amor tan puro, tan incondicional como el que brillaba en los ojos de Anatilde cuando mencionaba a su hija. Debe ser una niña muy afortunada de tener una madre como usted, dijo él con sinceridad. Anatilde bajó la mirada, y por primera vez desde que había entrado, Florian vio una sombra de tristeza cruzar por su rostro. A veces me pregunto si ella no estaría mejor con alguien que pudiera darle más: una casa propia, ropa nueva, juguetes. Su voz se quebró ligeramente. Yo trabajo limpiando casas, pero el dinero nunca alcanza. Y su padre se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Su padre qué?, preguntó Florian suavemente. Anatilde respiró profundo antes de continuar. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Dijo que no estaba listo para ser papá, que tenía sueños más grandes que cambiar pañales y quedarse despierto con una niña llorando. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Al principio esperé que regresara, que se diera cuenta de lo que había perdido, pero han pasado 3 años y usted sigue esperando, terminó Florian. No, respondió ella con firmeza, secándose la lágrima. Ya no espero que regrese. He aprendido a perdonarlo, no por él, sino por mí. El resentimiento solo me hacía daño. Pero sí espero poder darle a Sofía todo lo que se merece algún día. Florian se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Aquí estaba una mujer que había sido abandonada, traicionada, que luchaba cada día solo para sobrevivir, y aún así hablaba de perdón. Él, con todo su dinero y poder, llevaba años sin perdonar a personas que le habían hecho daños mucho menores. ¿Y usted?, preguntó Anatilde, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Tiene familia? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cómo explicar que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que nadie había logrado escalarlos? ¿Cómo decir que su riqueza se había convertido en su prisión? No, respondió simplemente. Mis padres murieron cuando yo era joven, y desde entonces, digamos que he estado muy enfocado en el trabajo. Era una verdad a medias. Sus padres habían muerto, sí, pero había mucho más que eso. Había heridas que nunca había sanado, errores que nunca se había perdonado, y una culpa que lo había perseguido durante 15 años. Debe ser solitario, observó Anatilde con compasión genuina. Lo es, admitió él, sorprendiéndose de su propia honestidad. Muy solitario. En ese momento,
Algo cambió en la atmósfera entre ellos. Era como si hubieran removido las primeras capas de sus defensas, permitiéndose ver un poco del dolor que cada uno llevaba dentro. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Florian de repente. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Puedo comprar casi cualquier cosa que quiera, y aún así no recuerdo la última vez que me sentí realmente feliz. Anatilde lo miró fijamente. Viendo más allá de la ropa cara y los modales refinados, vio a un hombre roto, igual que ella, solo que sus heridas estaban escondidas detrás de lujos y éxito. La felicidad no se compra, dijo suavemente. Créame, he aprendido que los momentos más felices de mi vida han sido los más simples, como cuando Sofía me abraza por las mañanas, o cuando logramos hacer galletas con los pocos ingredientes que tenemos, o cuando nos acurrucamos juntas a ver las estrellas desde la ventana de nuestro pequeño cuarto. Florian sintió como su garganta se cerraba. ¿Cuándo había sido la última vez que había mirado las estrellas? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simple y puro? Sin segundas intenciones, me gustaría conocer esa felicidad, murmuró, más para sí mismo que para ella, pero Anatilde lo escuchó, y algo en su corazón se movió. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la misma vulnerabilidad que ella sentía cada día, y se dio cuenta de que tal vez no eran tan diferentes después de todo. Pero ¿estaría Florian dispuesto a abrir completamente su corazón? ¿Y qué pasaría cuando Anatilde descubriera quién era realmente el hombre sentado frente a ella? Los días que siguieron a ese encuentro en la panadería fueron extraños para ambos. Florian se descubrió regresando a la esperanza cada tarde, esperando ver a Anatilde, aunque no se atrevía a admitir por qué. Anatilde, por su parte, se encontraba pensando en los ojos tristes del hombre elegante que había sido tan gentil con ella. Fue el viernes cuando sus caminos se cruzaron nuevamente. Anatilde había llegado más temprano con la esperanza secreta de encontrarlo allí. Llevaba a Sofía de la mano, una niña hermosa con los mismos ojos verdes de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. «Mami, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Sofía mirando curiosa alrededor de la panadería. Solo quería comprar algo rico», mintió Anatilde, sabiendo que no tenía dinero para comprar nada. En realidad, esperaba volver a ver a Florian, aunque no entendía completamente por qué. Como si hubiera sido invocado por sus pensamientos, Florian entró por la puerta. Sus ojos buscaron inmediatamente la mesa donde se habían conocido, y cuando vio a Anatilde con la niña pequeña, sintió como su corazón se aceleraba. «Mira, mami», gritó Sofía de repente, corriendo hacia Florian antes de que Anatilde pudiera detenerla. «Ese señor tiene los mismos zapatos que el príncipe de mi cuento». Florian se agachó para quedar a la altura de la niña, sonriendo de una manera que transformó completamente su rostro. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?» «Sofía», respondió la niña sin timidez. «¿Eres un príncipe de verdad?» Anatilde se acercó rápidamente, con las mejillas rojas de vergüenza. «Sofía, no molestes al señor, perdón», se disculpó con Florian. «No se preocupe», respondió él sin dejar de sonreír. «Hace mucho tiempo que nadie me pregunta si soy un príncipe. Mi mami dice que los príncipes ayudan a las personas», continuó Sofía, tomando la mano de Florian con la naturalidad propia de los niños. «¿Tú ayudas a las personas?». La pregunta golpeó a Florian como un puñetazo. Ayudaba a las personas, tenía fundaciones, donaba dinero, aparecía en eventos benéficos, pero ¿realmente ayudaba? ¿O solo cumplía con las expectativas sociales de alguien en su posición? «Trato de hacerlo», respondió honestamente. «¿Quieren acompañarme?», preguntó de repente, sorprendiéndose de su propia valentía. «Me gustaría invitarlas a comer algo». Anatilde vaciló. Aceptar caridad era una cosa, pero esto se sentía diferente, más personal, más peligroso para su corazón que ya estaba empezando a abrirse hacia este hombre misterioso. «No queremos molestarlos», comenzó a decir. Sí, gritó Sofía aplaudiendo. «Mami, por favor, el príncipe nos invita». Ante la insistencia de su hija y la sonrisa genuina de Florian, Anatilde cedió. Se sentaron en la misma mesa donde se habían conocido, y mientras Sofía devoraba un pastel de chocolate, Florian y Anatilde conversaron, pero esta vez las conversaciones fueron más profundas, más reales. «¿En qué trabaja exactamente?», preguntó Anatilde, notando por primera vez el reloj caro en su muñeca, el corte perfecto de su traje. Florian vaciló.
¿Cómo explicar que era el CEO de una de las empresas más grandes del país sin que eso cambiara la manera en que ella lo veía? «Tengo una empresa», respondió evasivamente. «¿Qué tipo de empresas es?» «Complicado, construcción, bienes raíces, algunas inversiones». Ana Tilde asintió, sin sospechar nada. Para ella, tener una empresa pequeña ya era impresionante. «Debe ser difícil manejar una empresa», comentó. «Yo a veces no puedo ni manejar mi propio horario de limpieza». «Hábleme de su trabajo», pidió él. «Genuinamente interesado, limpio casas», respondió Ana Tilde sin vergüenza. «Casas grandes, mansiones principalmente. Los dueños casi nunca están, pero dejan listas de lo que quieren que haga. Es un trabajo honesto, aunque a veces es humillante». «¿Humillante cómo?» «Algunas personas me tratan como si fuera invisible, otras me hablan como si fuera estúpida. Una señora una vez contó su dinero delante de mí, como si pensara que le iba a robar». Su voz se quebró ligeramente. «Pero necesito el trabajo, así que aguanto». Florian sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había tratado así a las personas que trabajaban para él? ¿Cuántas veces había sido indiferente al dolor humano que se escondía detrás de los servicios que daba por sentado? «Usted no es invisible», dijo con firmeza, «y definitivamente no es estúpida. Es una mujer fuerte, inteligente y digna». Ana Tilde lo miró sorprendida. Hacía tanto tiempo que nadie la veía realmente, que nadie reconocía su valor más allá de su capacidad para limpiar y cocinar. «Gracias», susurró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Fue entonces cuando Sofía, que había estado jugando con las migajas de su pastel, levantó la vista hacia Florian. «Señor príncipe, ¿por qué estás tan triste?». La pregunta de la niña los tomó a ambos por sorpresa. «Triste no estoy triste», mintió Florian. «Sí estás», insistió Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Tus ojos están tristes, como los de mami cuando piensa que no la veo llorar». Ana Tilde se quedó sin respiración. Su hija había visto a través de todas sus máscaras. «Los ojos de tu mami no deberían estar tristes», dijo Florian suavemente, mirando directamente a Ana Tilde. «Ella es demasiado especial para estar triste». Y en ese momento, con esas palabras simples pero sinceras, algo se rompió dentro del corazón de Ana Tilde. Todas las barreras que había construido después de ser abandonada, todo el miedo a volver a confiar, empezaron a desmoronarse. «¿Y por qué están tristes sus ojos?», preguntó ella con voz temblorosa. Florian respiró profundo. Era hora de empezar a decir la verdad, aunque fuera difícil, porque hace 15 años tomé una decisión que cambió la vida de muchas personas. Una decisión de negocios que parecía correcta en el momento, pero que destruyó un barrio entero. Familias perdieron sus casas, sus trabajos, sus sueños. Su voz se quebró. Desde entonces he tratado de compensar con donaciones y fundaciones, pero el dinero no puede deshacer el dolor que causé. Ana Tilde lo miró fijamente, viendo la culpa y el remordimiento genuinos en sus ojos. «¿Se ha disculpado con esas personas?», preguntó suavemente. No directamente, no sabría ni cómo empezar. «El perdón comienza con reconocer el error», dijo ella, tomando su mano impulsivamente. «Y por lo que veo, usted ya reconoce su error. Eso es el primer paso». El toque de su mano fue como un bálsamo para el alma atormentada de Florian. ¿Cómo era posible que esta mujer, que tenía todas las razones del mundo para estar resentida con la vida, le estuviera ofreciendo compasión y sabiduría? Pero en ese momento de conexión íntima, la vida estaba a punto de presentarles una prueba que ninguno de los dos esperaba. La puerta de la panadería se abrió y entró un hombre con una cámara, un reportero que había estado siguiendo a Florian durante semanas, tratando de conseguir una historia sobre el millonario ermitaño. «Señor Arévalo Almonte», gritó el reportero, «¿es cierto que está considerando una fusión con...?» La pregunta se perdió en el aire cuando Ana Tilde escuchó el nombre completo. Florian Arévalo Almonte, el mismo nombre que había visto en los periódicos, que a veces recogía de la basura para envolver verduras, el CEO multimillonario, el hombre más rico de la ciudad. Su mano se retiró de la de él como si se hubiera quemado, y en sus hermosos ojos verdes, Florian vio aparecer algo que le rompió el corazón: desconfianza. ¿Podría su amor naciente sobrevivir a esta revelación? ¿O había llegado el momento de que ambos enfrentaran la verdad completa sobre quiénes eran realmente? El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor.
Anatilde miraba a Florian como si fuera un completo extraño, como si los últimos días hubieran sido una mentira elaborada. Sofía, confundida por la tensión repentina, se aferró a la mano de su madre. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó la niña con voz pequeña. «Nada, mi amor», mintió Anatilde, levantándose abruptamente de la mesa. «Tenemos que irnos». «Anatilde, espere, puedo explicar», comenzó Florian, pero ella ya estaba tomando a Sofía en brazos. «No hay nada que explicar, señor Arévalo Almonte», dijo su nombre como si fuera veneno en su boca. «Entiendo perfectamente». No entiende. Déjeme explicarle». Pero Anatilde ya se dirigía hacia la puerta, con Sofía llorando, porque no había terminado su pastel, y no entendía por qué tenían que irse tan de repente. Florian la siguió hasta la calle, ignorando completamente al reportero que seguía gritando preguntas. «Anatilde, por favor», gritó alcanzándola en la esquina, «solo escúcheme 5 minutos». Ella se volteó, y Florian vio lágrimas de dolor y rabia en sus ojos. 5 minutos, como los 5 minutos que tardó en decidir no decirme quién era realmente, como los 5 minutos que tardó en hacerme sentir como una tonta por no reconocer al hombre más rico de la ciudad. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Su voz se elevó, llamando la atención de los transeúntes. Se divirtió viendo a la mujer pobre que le pedía las sobras de pan. ¿Era esto algún tipo de experimento social? ¿Una manera de sentirse mejor consigo mismo? Cada palabra era como una daga en el corazón de Florian. «Nunca, jamás pensé eso de usted», dijo con desesperación. «Todo lo que sentí, todo lo que compartimos, fue real». «¿Real?». Anatilde rió con amargura. «¿Qué puede ser real entre nosotros? Usted vive en un mundo donde mi sueldo de todo un año no alcanza ni para pagar uno de sus zapatos. Yo limpio casas como la suya para poder darle de comer a mi hija. Eso no importa». «Claro que importa», gritó, y Sofía se abrazó más fuerte a ella, asustada. «Importa, porque mientras yo estaba aquí pensando que tal vez había encontrado a alguien que me veía como una persona real, usted estaba jugando a ser alguien que no es. No estaba jugando. El hombre que conoció en esa panadería, el hombre que se sintió atraído hacia usted, el hombre que comenzó a sentir algo que no había sentido en años, ese soy yo. El dinero no cambia eso. «El dinero lo cambia todo», respondió ella con tristeza. «Cambia las intenciones, cambia las expectativas, cambia la manera en que las personas se ven unas a otras». Florian se acercó un paso, y por un momento, Anatilde no se alejó. «Míreme a los ojos», le pidió suavemente. «Míreme y dígame que no sintió nada real. Dígame que cuando nuestras manos se tocaron, cuando hablamos de nuestros dolores, cuando vio la manera en que Sofía me hizo sonreír, dígame que todo eso fue falso». Anatilde lo miró, y por un momento, Florian vio un destello del sentimiento que había estado creciendo entre ellos. Pero entonces, ella endureció su expresión nuevamente. «Lo que sentí no importa», dijo con voz quebrada, «porque nunca podrá ser real. Yo no pertenezco a su mundo, y usted definitivamente no pertenece al mío. Los mundos se pueden cambiar». «¿Cómo?». Su voz se elevó nuevamente, convirtiéndome en su proyecto de caridad, en la mujer pobre que rescató. «Cree que quiero que me mantengan, cree que quiero que mi hija crezca, pensando que la única manera de salir de la pobreza es que un hombre rico se apiade de nosotras». «No es piedad lo que siento por usted», gritó Florian, perdiendo el control por primera vez. «Es amor, me estoy enamorando de usted, Anatilde, de su fuerza, de su dignidad, de la manera en que convierte lo ordinario en extraordinario. Me estoy enamorando de la mujer que me enseñó que la felicidad no se compra, que me mostró lo que significa el perdón real». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Anatilde se quedó sin respiración, con los ojos muy abiertos. Sofía había dejado de llorar y miraba a ambos adultos con curiosidad. «¿El señor príncipe ama a mi mami?», preguntó Sofía con inocencia. La pregunta rompió el hechizo. Anatilde volvió a la realidad con dolorosa claridad. «El amor no es suficiente», murmuró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El amor no puede borrar las diferencias entre nosotros. No puede cambiar el hecho de que venimos de mundos completamente diferentes. Pero puede ser el puente entre esos mundos», insistió Florian. «No». Anatilde negó con la cabeza. «Los puentes solo funcionan cuando ambos lados están dispuestos a caminar por ellos. Y yo
Yo no puedo caminar hacia un mundo donde siempre seré vista como la mujer pobre que se casó con el millonario, donde mi hija será señalada como la niña que necesitaba que la rescataran. Ana Tilde, no, Florian, por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. Su voz se suavizó, y por un momento, él vio todo el amor que ella estaba tratando de negar. Usted es un buen hombre, lo veo en sus ojos, lo sentí en su gentileza, pero a veces el amor no es suficiente para superar todo lo demás. Con esas palabras se alejó, llevándose a Sofía, que extendía sus pequeños brazos hacia Florian gritando, «¡Adiós, señor príncipe!». Florian se quedó parado en la esquina, viendo cómo la mujer de la que se había enamorado desaparecía entre la multitud. Sintió como si le hubieran arrancado una parte fundamental de su ser, pero lo que no sabía era que a 3 cuadras de distancia, Ana Tilde se había detenido en un callejón, sollozando en silencio mientras Sofía la consolaba con sus pequeñas manos. «Mami, ¿por qué lloras? El señor príncipe te lastimó». «No, mi amor», respondió Ana Tilde entre lágrimas. «El señor príncipe no me lastimó. Yo me lastimé a mí misma al permitir que mi corazón se abriera cuando sabía que no debía». Esa noche, en su pequeño cuarto alquilado, Ana Tilde no pudo dormir. Miraba el techo agrietado y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. A su lado, Sofía dormía profundamente, pero incluso en sueños murmuraba sobre el señor príncipe bueno. Mientras tanto, en su mansión vacía, Florian caminaba por habitaciones llenas de lujos que ya no significaban nada para él. Había probado algo real, había sentido una conexión genuina, y ahora todo le parecía hueco y sin sentido. Por primera vez en 15 años, Florian Arévalo Almonte lloró, no por su riqueza perdida, no por algún negocio fallido, sino por el amor que había encontrado y perdido en el espacio de una semana. Pero a veces, cuando 2 corazones están destinados a estar juntos, el universo conspira para darles una segunda oportunidad, y esa oportunidad estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. Habían pasado 2 semanas desde el encuentro en la calle, 2 semanas en las que tanto Florian como Ana Tilde intentaron volver a sus vidas normales. Pero nada era normal ya, todo había cambiado. Florian había cancelado reuniones importantes, había dejado de ir a eventos sociales y pasaba sus días en la panadería La Esperanza, esperando un milagro que sabía que no llegaría. Doña Carmen, la dueña de la panadería, había empezado a preocuparse por este hombre elegante que venía todos los días y apenas tocaba su comida. «Señor», le dijo una tarde, «perdone que me meta, pero se ve muy triste. ¿Puedo ayudarlo en algo?». Florian la miró viendo la genuina preocupación en los ojos de la mujer mayor. «¿Cree usted en las segundas oportunidades, doña Carmen?». «Claro que sí, mijo. Dios siempre nos da segundas oportunidades, y a veces terceras y cuartas también», respondió ella con una sonrisa maternal. «¿Qué pasó? ¿Perdió a alguien importante?». «Sí», admitió Florian, «a la persona más importante que he conocido en mi vida». «¿Y por qué la perdió?». Florian suspiró profundamente. «Porque no fui honesto desde el principio. Porque hay diferencias entre nosotros que parecen imposibles de superar». Doña Carmen se sentó frente a él, limpiándose las manos en su delantal. «Mire, señor, yo he vivido 68 años en este mundo, y he visto muchas cosas. He visto parejas que tenían todo en común separarse por tonterías. Y he visto parejas completamente diferentes amarse durante toda una vida». Sus ojos brillaron con sabiduría. «¿Sabe cuál era la diferencia?». «¿Cuál?». «El perdón. Las parejas que duraban eran las que sabían perdonarse mutuamente, pero sobre todo, las que sabían perdonarse a sí mismas». Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Florian durante todo el camino a casa. Se había perdonado a sí mismo por sus errores del pasado, había perdonado realmente a Ana Tilde por juzgarlo. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, Florian hizo algo que nunca había hecho en sus 35 años de vida. Se presentó en el barrio donde había causado tanto daño 15 años atrás. Pero esta vez no fue como el CEO millonario, fue como un hombre buscando redención. Había investigado y encontrado a algunas de las familias afectadas por su decisión empresarial, una por una. Fue a sus casas, se disculpó, escuchó sus historias, lloró con ellos, y por primera vez ofreció algo más que dinero, ofreció su humanidad. «No esperaba que me perdonaran»,
le dijo a don Roberto, un hombre que había perdido su pequeño taller en la demolición. Solo necesitaba que supieran que sé el daño que causé y que he vivido con esa culpa todos estos años. Don Roberto, un hombre de 60 años con manos callosas y ojos gentiles, lo miró por un largo momento. Joven, han venido muchos abogados y ejecutivos a ofrecernos dinero a lo largo de los años, pero usted es el primero que viene a ofrecernos una disculpa real. Extendió su mano hacia Florian. Le perdono, no por usted, sino por mí. Es hora de que ambos nos liberemos de este peso. Florian pasó 3 días recorriendo el barrio, disculpándose, escuchando, sanando, y por primera vez en 15 años sintió que podía respirar completamente. Pero el verdadero regalo llegó el 4.º día. Estaba saliendo de la casa de la familia Martínez cuando vio una figura familiar en la esquina. Anatilde estaba allí con su uniforme de limpieza, observándolo con expresión confundida. Florian preguntó acercándose lentamente, «¿Qué hace aquí?». Florian sintió como su corazón se aceleraba. Se veía más delgada, más cansada, y había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Estoy haciendo algo que debía haber hecho hace mucho tiempo», respondió él. «¿Usted qué hace aquí?». «Trabajo aquí, limpio la casa de los Martínez 3 veces por semana». Se quedaron en silencio por un momento, la tensión y el dolor de su última conversación flotando entre ellos como una nube. «Los Martínez me contaron lo que hizo», dijo Anatilde suavemente. «Doña María estaba llorando cuando me contó que usted se había disculpado por lo que pasó hace años con su esposo». Florian asintió. Sin saber qué decir, también me contó que usted estableció un fondo para ayudar a las familias afectadas, no solo con dinero, sino con empleos y oportunidades reales. «Era lo correcto», murmuró él. Anatilde lo miró fijamente, y Florian vio algo cambiando en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué ahora?». Florian respiró profundo, sabiendo que esta era su única oportunidad de ser completamente honesto. «Porque usted me enseñó algo sobre el perdón. Me enseñó que es posible cargar dolor y aún así encontrar compasión en el corazón. Me enseñó que la redención es posible si uno está dispuesto a hacer el trabajo duro de enfrentar sus errores». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Anatilde. «Pero sobre todo», continuó Florian, «me enseñó que el amor real no es solo sentir algo bonito por alguien, es convertirse en una mejor persona por haber conocido a esa persona». «Florian, sé que venimos de mundos diferentes», la interrumpió gentilmente. «Sé que hay obstáculos reales entre nosotros, pero también sé que en estos días sin usted he estado solo a medias, no porque necesite a alguien que me complete, sino porque encontré a alguien que me inspira a ser la mejor versión de mí mismo». Anatilde se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Yo también he estado solo a medias», admitió con voz quebrada. «He estado tratando de convencerme de que hice lo correcto, de que protegí mi corazón y el de Sofía, pero la verdad es que me enamoré de usted, Florian, del hombre real, no del millonario, del hombre que escuchó mis historias, que jugó con mi hija, que mostró su vulnerabilidad». Se acercaron uno al otro, y esta vez cuando sus manos se tocaron no se alejaron. «¿Puede perdonarme por haber ocultado quién era?», preguntó él. «¿Puede perdonarme por haber juzgado mal sus intenciones?», preguntó ella a su vez. «Ya está perdonada», respondió él, tomando su rostro entre sus manos. «¿Cree que podríamos intentar construir un puente entre nuestros mundos?». Anatilde sonrió a través de sus lágrimas. «Creo que ya empezamos a construirlo, paso a paso, día a día». Cuando se besaron, allí en esa esquina del barrio donde todo había comenzado a sanar, fue como si el universo entero hubiera suspirado de alivio. Era un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a amor que había sido probado y había emergido más fuerte. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Anatilde cuando se separaron. «Ahora», dijo Florian tomando su mano, «vamos a buscar a Sofía y vamos a empezar a escribir nuestra historia. No la historia del millonario y la mujer pobre, sino la historia de 2 personas que se encontraron cuando más lo necesitaban y decidieron que el amor era más fuerte que cualquier diferencia». Anatilde rió. Y fue el sonido más hermoso que Florian había escuchado jamás. «Ella va a estar tan feliz», dijo. «Ha estado preguntando por su señor príncipe todos los días. Y yo he estado preguntando por mis 2 princesas», respondió él, besando su frente.
mientras caminaban juntos hacia el futuro, tomados de la mano. El sol comenzó a asomar entre las nubes que habían cubierto la ciudad durante semanas. Era como si hasta el cielo estuviera celebrando su reconciliación, porque a veces, cuando dos corazones están verdaderamente destinados a estar juntos, ni las diferencias sociales, ni el orgullo herido, ni los malentendidos pueden mantenerlos separados para siempre. A veces, el amor encuentra la manera de sanar todas las heridas y construir puentes donde antes solo había abismos. Y así fue como una simple pregunta: ¿puedo comer este pan, Señor?, se convirtió en el comienzo de la historia de amor más hermosa que ni Florian ni Anatilde habían creído posible. Porque el verdadero amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. Y en los ojos verdes de Anatilde, Florian había encontrado no solo amor, sino redención, perdón, y la promesa de un futuro donde dos mundos diferentes podían convertirse en uno solo. Y colorín colorado, esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades ha comenzado.